capítulo 4 del libro de Efesios. El verso 8, por favor, empezamos. Y por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ok, quiero empezar en esta noche con este texto bíblico para desglosar un pensamiento. Primero, usted sabe que cómo era Adán, hombre inteligente, un hombre santo, puro, era un modelo de varón. En la réplica, o sea, en su creación, el Señor le dio tanta capacidad, tanta habilidad, tanta inteligencia, que Adán empezó a desenvolverse y se desenvolvió muy bien. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, ponle nombre a toditos los animales, las plantas, las aves, las frutas, los árboles, todo? Y dice que la inteligencia, la capacidad, la habilidad que tenía Adán era increíble porque nacía de Dios. Entonces lo que nacía de Dios era una réplica de Dios y tenía que demostrar lo que era Dios. Y así fue, Adán se llevó años, pero le puso nombre a todas las cosas de la tierra. Las que están ahora, dice que fueron puestas por Adán. Cuando a Adán le sacan la costilla, no es que se le salió la inteligencia, sino que la inteligencia de Adán se amplió, se amplificó, porque sale una sustancia de vida, sale carne, sale sangre, sale médula, sale sangre. Entonces, esa réplica que era de Dios, llamada Adán, se transforma en la compañera de él y todo era feliz, excelente. Se amaban, se respetaban, procrearon hijos, tuvieron hijos, eran felices en el Edén donde ellos estaban. ¿Eran inteligentes? Sí. ¿Tenían mucha habilidad? Sí. Todo el potencial que Dios había puesto en ellos estaba bien desarrollado. ¡Qué inteligencia! Pero por ahí aparece alguien también demostrando una inteligencia que era el enemigo, introducido en la serpiente, induce a la mujer induce a su marido, comen la fruta prohibida y al momento en que come Adán la fruta prohibida, algo pasó en el cuerpo de él, pero algo pasó acá arriba. Dicen los neuropsicólogos, dicen que la parte del cerebro es la parte más fundamental para que el hombre frague ideas, sueños, visiones, estrategias. Y todo está basado acá. No es que Adán se volvió medio... Pero Adán sí sintió una baja de su potencialidad. Y desde ese momento la capacidad que él tenía, la habilidad, la inteligencia, fue cautiva. ¿Fue cautiva por quién? Podemos decir que fue cautiva por el enemigo, podemos decir que fue cautiva por el pecado, o fue cautiva por una desobediencia absoluta. Entonces la inteligencia, la habilidad, la capacidad, el precioso don que tenía, el precioso talento que tenía Adán, fue llevado cautivo. Y desde aquel entonces la capacidad del hombre fue llevada cautiva. Entonces, nadie más, si usted ve, qué hombre de la historia sagrada se levantó con capacidad para reestructurar o hacer algo que Adán hizo. Los otros lo hicieron. Porque la habilidad de los que nacieron después, o la sabiduría de los que nacieron después, imagínense, ya fue cautiva por el pecado. Entonces, como la voluntad ya fue cautiva, la inteligencia fue cautiva, la gente fue
desarrollándose, pero ya no con la inteligencia que tuvo Adán dentro del paraíso. La Biblia dice que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, que es amable, dulce y apacible. Y está la sabiduría humana, que es animal y diabólica. Eso dicen las Escrituras. El hombre empezó a usar más bien la sabiduría humana. Y ahí vemos grandes hombres levantándose en contra de los proyectos de Dios. Por ejemplo, en la Torre de Babel, un Nimrod. Un hombre con mucha inteligencia, mucha capacidad, pero negativo. Queriendo hacer una cúspide para querer tocar el cielo. Entonces, imagínense que Sodoma y Gomorra habían hombres y mujeres, pero todos tenían una mente distorsionada. La sabiduría que había que leer se terminó, porque la sabiduría que había allí, o los dones que estaban en el hombre, fueron llevados cautivos. Y desde aquel entonces, la mente del hombre llevaba cautiva. Por eso es que los hombres antiguos, imagínense que, miren, hablemos un poquito de nuestro padre de la fe, gran hombre de Dios conocido como Abraham. El papá de la fe, así lo dice la Biblia, el gran amigo de Dios, un día cometió un error, porque su mente todavía seguía cautiva. Jacob tenía su mente cautiva. La habilidad, la sabiduría y inteligencia cautiva. Entonces todo el mundo empezó a orar ya no con la misma inteligencia o la misma capacidad que tenía Adán. Fue esto perdiendo fuerza. No es que le quitó la masa encefálica. El pecado es como que arropó o cubrió la sabiduría que lo pertenece. Alguien tenía que liderar esa sabiduría cautiva. Hubieron reyes buenos, hubieron reyes malos, hubieron profetas buenos, hubieron profetas malos, hubieron naciones buenas, hubieron naciones malas, hubieron, hermanos, reinos saludables, hubieron reinos que no valían la pena. Hubieron tiempos de victoria, hubieron tiempos de desgracia, hubieron tiempos de cautiverio, hubieron problemas de tiempos de liberación. Y el pueblo seguía cautivo a su mente. Dice la Biblia que el pensamiento del hombre es continuamente a la verdad. Y es muy cierto. Permítame hablarle ahora lo que cambia la historia. La carta a los hermanos de Éfeso le hacía entender que los hermanos de Éfeso eran hombres inteligentes, que todos tenían dones, capacidades y habilidades. Por eso Pablo le manda la carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso y le hace saber, ojo, hasta la cruz del Calvario, la mente del hombre, los dones del hombre. Imagínense que en los tiempos antiguos, antes de que muera el maestro, no había pastores, no había evangelistas, no había profetas, no había maestros. Estaba el sumo sacerdote, estaban los guardianes, estaban los salmistas y estaba lo que es el grupo del ministerio de música. Pero no había más lo que hoy día tenemos como ministerio. Y hasta ese momento, en la cruz del Calvario, eran pocos los que en este caso entraban a ministrar en la casa de Dios. Eran muy pocos. Pero al momento de que el maestro llega a la cruz, muere, entonces sí, las cosas cambiaron. ¿Cómo cambiaron las cosas? Dice que el Señor, después que resucita, se quedó 50 días acá en la tierra. Y después luego él asciende y los discípulos estaban mirando cómo el maestro se iba y una voz le dice: ¿por qué miráis hacia el cielo? Si así como lo habéis visto ir, así mismo volverá. Pero había dejado una orden: no se muevan, esperen que sobre vosotros descenderá el Espíritu Santo, que los guiará, que los
consolará. Es decir, había una orden. Se fue el maestro, subió, ¿qué se llevó cautiva? ¿Qué se llevó cautivo? Subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dio a los hombres? No los oigo. ¿Qué dio a los hombres? ¿Qué es un don? Es un regalo, pero ¿qué es un regalo? ¿Qué es un don? El maestro sube, nos hizo libres. Desciende el Espíritu Santo. Y ahí vemos a un Pedro. ¿Usted sabe quién era Pedro? Pedro era un hombre de vulgo. Pedro era un hombre que no tenía la fraseología pulida. Su léxico no era de palabras técnicas como ahora la sociología nos enseña o la sociedad nos demuestra. Pero era un hombre vulgar, un hombre sencillo, un hombre humilde. Pero ahí lo vemos que después que desciende el Espíritu Santo, ¿en qué se convierte Pedro? Se convierte en un elocuente predicador. ¿Nació para ser predicador? ¿O ese don lo recibió en el momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre él? Porque hasta cuando estaba el maestro no se atrevía. Lo que hacía Pedro era ocasionar problemas. Pero mientras estuvo como el maestro era cargoso, hermano, perdone la expresión, solo causaba problemas. Se peleaba con los otros discípulos y se acuerdan cuando le dijo, bueno, pues el enemigo me dio para zarratear como a trigo. Y Pedro dice, no, yo, aunque todos se escandalicen, yo no. Le cortó la oreja a Marco. Cuando el maestro estaba en el mar, ya, pues si eres tú, manda que yo vaya. O sea, Pedro era tan loco, tan intrépido, que durante el entrenamiento con el maestro, lo único que él demostraba era problema y se metía problema y se metía problema. Yo pienso que el amor que tenía el maestro para Pedro era tremendo, igualito que un pastor tiene amor para sus ovejas hoy en este día. Unos acá son una bendición, hermano, que dan ganas de abrazar. Otros, hermano, dan ganas de ungirlos con aceite hirviendo. Entonces, pero el maestro demostró su amor. Ahí vemos a un tierno Juan recostado al pecho del maestro, engreído, simpático. Pero el maestro tuvo paciencia. Ahí tenemos al trueno, Boanerges, que realmente era un hombre intrépido, Andrés, hombres que fueron y demostraron su amor al Señor, pero que también aprendieron la escuela. Esos discípulos que no eran sino trabajadores del mar, olían a pez, olían a mar, conocían la arena, conocían los peces, sabían mirar la noche, sabían mirar la noche de clara, como dicen la gente, luna menguante, luna creciente, cuarto menguante, cuarto no sé, pero usted ha visto la gente que así habla. Ellos eran prácticos en eso. Pero ¿qué habilidad tenían para predicar? ¿Será que recibieron homilética? ¿Será que recibieron hermenéutica? Y ahí vemos a Pedro, el hombre que dejaba de ser ahora un discípulo y se convertía en un gran líder llamado el apóstol. Muere el maestro, se fue. ¿Se acuerdan ustedes cuando los fariseos le dicen al maestro, maestro, dile a tus discípulos que al menos se laven las manos? Mira que los discípulos eran tan vagos que ni siquiera las manos se lavaban cuando iban a comer, igualitos que hoy en el mundo presente. Y sin cuestionar el presente de los presentes. Ellos iban a comer y no se lavaban las manos. Los fariseos, que eran gente que estaba solamente mirando para criticar, para señalar, le dicen, maestro, ¿tú quieres? Ya, pues, tus discípulos, dile que se laven las manos, por favor. El maestro viene todavía defendiendo a su muchacho, ¿no? Oye, tú no sabes que lo que entra no es lo que daña, ni lo que enferma, ni lo que contamina, es lo que sale. Es decir, son tus palabras. ¿Qué
qué sabio el maestro, y mientras los otros comen nomás, o sea, tranquilo. Qué grupo de líderes que tenía el maestro. Pero esos discípulos luego se convierten en los grandes héroes. Ahí vemos a un Mateo que dejó su silla de cobrar los impuestos. Ahí vemos a un médico como el doctor Lucas, un hombre profesional, entre los que habían ahí en el grupo. Luego, esos hombres, ¿en qué se convierten? En los grandes hombres que empezaron a expandir la palabra de Dios. Es decir, ¿le llegó el don, sí o no? ¿Le llegó el don? Sí, Señor. Por eso que todo cristiano tiene un llamado. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Amén. Toda persona tiene un llamado porque tiene un don. Amén. Aunque sea de mentir, pero lo tiene. Todos tenemos un don. Mira, yo, por ejemplo, me gusta ver mucho la gente que tiene solo un don. Por ejemplo, yo me encanta como este hombre Santana toca la guitarra. Yo no sé si usted lo ha visto. Mira, el don de ese hombre, solo es el arte de tocar la guitarra, pero la toca por donde le da la gana. Quien conoce su don, desarrolla su don, sabe cómo usar su don, y ese don lo levanta a las alturas. Y mira, ese hombre solo por la música está arriba. Uno de los grandes guitarristas del mundo. Ahí vemos a Ujani que es un griego, sale a Estados Unidos para estudiar psicología, él es psicólogo clínico. Y al estudiar psicología, mientras estudiaba psicología, dice que él tenía el arte en las manos, que empezó desde niño a entonar el teclado, y sin nota formaba melodía. Luego que se graduó de psicólogo, toma la carrera del piano y empezó a tocar. ¿Y quién es Ujani ahorita? Una de las orquestas más grandes del planeta Tierra, donde reúne los mejores músicos del mundo. Solo un don. ¿Dios le dio ese regalo a ese hombre? ¿O no es así? ¿Cuánta gente ha descubierto el canto? ¿Cuántos han escuchado esta mujer que canta, Ana Gabriel, la otra, ¿cómo se llama? Se me fue, ¿qué dice? Miriam Hernández. Una mujer que canta, chilena creo que es, ¿no? Una mujer que canta bonito canta ella. Como ella logró descubrir el don. Estaba mirando la televisión y de pronto salió ella en un concierto ahí. Oye, hermano, esa mujer hizo llorar a la gente ahí cuando canta, se me fue sin avisar. No lo pude acompañar. Cómo ella descubre su don. Y mira que por ese don solamente del arte, solo del arte, de cantar, ¿quién enseña ahora? Vaya a ver cómo llena los coliseos, vaya a ver cómo la gente le ama, le quiere. Ese es un regalo que Dios le dio. Los dones no solamente están en la iglesia, están en el mundo secular, que hay que orar para que esos dones que están regados lleguen a la casa de Dios. Y al llegar a la casa de Dios, entonces sí, vamos a formar, a desarrollar ese precioso don que el enemigo me lo quitó un día, pero que gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, yo lo logré quitar. ¿Cuánta gente dice que yo soy seso de pollo? Déjate de comer tanto pollo. Es que no se me queda, no se me aprende. Tu memoria, tu mentalidad está cautiva. Entonces falta que Cristo te la libere. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Y el Señor nos dio dones a nosotros, habilidades en nosotros. Yo, por ejemplo, yo siempre tuve la habilidad de la elocuencia de la palabra. A mí siempre, yo sin ser cristiano, siempre me gustó mucho la literatura. He leído mucha literatura de muchos autores. Y yo no era cristiano, me encantaba la literatura. Pero porque siempre me gustó hablar bien. Y yo no era cristiano, yo no conocía de Dios. Pero siempre me gustó refinar. Y mira que viví 5 años en Quito y yo no estoy. Bueno, pues que tengamos, carajo. Pues, no, porque
Yo soy de la costa, mi acento se nota, ¿sí o no? Pero yo desarrollé mi habilidad, mi capacidad. Imagínate que un día me convierto en señor y me encantó tanto la gente como tocaba la guitarra. Un muchacho tocaba la guitarra en la iglesia donde yo nací, que yo fui y me compré mi guitarra sin saber una nota, sin conocer nada de la guitarra. Yo cogía esa guitarra y darle, y hasta que un hermano de la iglesia me dice, oye, pero no hagas eso. Y yo ponía los dedos donde me daba la gana, pero yo ya tenía una intuición de querer aprender. Vino un amigo mío, el que me predicó a mí, y me dice, cómprate un cuaderno de música. Me fui a la librería y pregunté, ¿hay cuaderno de música de guitarra? Me vendieron un manual y ahí fui aprendiendo. Y la primera música que me aprendí en aquel entonces, que estaba en auge, la música cristiana, que dice, renacerás como una flor hermosa, renacerás con el sentido de amar. Ya mismo llora, empieza a llorar, pero llora. Y yo cuando cantaba esa música, y solo con dos notas, de la a mi, la, mi, la. Y yo con esas dos notas, yo me paraba en el altar y daba especiales. En aquellos tiempos se daban especiales. Y solo dos notas. Y la otra música que yo cantaba era la noche judía. Noche judía, noche judía. Y era una música tan linda. ¿Quieren oírla toda? Vamos a hacer un concierto. Entonces, esa música yo me la aprendí solo con dos notas. Entonces, yo fui descubriendo que en mí estaba un don de tocar y de cantar. Y así empecé el ministerio. Y mira que cuando yo era inconverso, yo era declamador, proclamador, de reina, de quinceañera, de político, de gente que iba al poder. Y yo vivía metido en él porque tenía un don, me gustaba la frase. La única vez que no pude inspirarme fue cuando esa bucarán llegó a Pozora. Oye, mírala de cerca, es cosa seria. Y ese día que yo tenía que presentarla, proclamarla en Pozora, se me fue la inspiración. Oiga, es que es increíble, pero uno va descubriendo el don, Recuerdo cuando yo escuché por la primera predicar a mi pastor, yo dije, qué hombre más elocuente. Y yo decía, yo tengo que ser como él. Y se me metió y yo dije, yo tengo el don de la frase, de la expresión. Entonces, pero yo no sabía que existía pastor, evangelista, apóstol, que había profetas o maestros. Yo no sabía nada de la Biblia cuando recién entré al templo. Y recuerdo que mi pastor me dijo, tú tienes corazón de pastor. Yo no sabía ni qué era. Yo, pastor, una vez fui a la mutualista Pichincha. Y me preguntan ahí, dice, ¿y usted qué profesión tiene? Le digo, yo soy pastor. La chica que estaba ahí me dice, yo no sé si era ingenua o lo hizo por mal. ¿Y qué tipo de animales pastorea? Oiga, yo mejor me salí, hermano, tratar con personas así. Y luego después, hermano, yo fui descubriendo ese don precioso que Dios había puesto en mí. Cuando ya ingresé a estudiar teología, yo ya fui descubriendo el don que estaba en mí. Entonces yo dije, yo quiero ser pastor. Ese es el regalo que Dios me dio. ¿Cuánto lo saben? Amén. Pero el pastor no es fácil. Porque en el pastorado se tiene que llorar, ¿sí o no, Ramón? Por eso es que Ramón dice, no quiere ser pastor, ¿sí o no? Porque así como uno es de oveja, así cosechará cuando sea pastor.
Por eso es que cuando yo fui oveja, yo me portaba súper bien, aunque yo no sabía que yo iba a cosechar, pero me portaba bien, hermano. Llegaba puntual, no tenía liderazgo ahí en la iglesia, no desarrollaba ningún compromiso, pero yo era como una esponja, absorbía todo lo que se hacía dentro del templo, conocí todo el sistema. Y fui, cantaba y declamaba en el templo. Esas eran mis dos cosas que yo desarrollaba como cristiano. Me gané premios declamando Isaías 53. Me gané premios con el Salmo 23, con el Salmo 81, con el Salmo 51. Con ello me gané premios. Y la frase me decía, ahí va el declamador. Me llamaban declamador porque yo declamaba. Y yo me sentía bien, pero sabía que ese era un don temporal, pero por algo se inicia. Entonces yo me fui dando cuenta que mi capacidad estaba soltándose, que mi memoria estaba trabajando, que asimilaba todo, que aprendía todo lo que veía. Pero mi pastor fue un hombre muy sabio, muy inteligente, que me dijo, solo aprende lo bueno y desecha lo malo. Solo fueron las enseñanzas de mi pastor. Y entonces yo supe, con calidad de pensamiento, entonces supe discernir entre el bien y el mal. Y fui desarrollándome. Y cuando ya me lanzaron a dar el primer mensaje, oiga, qué bendición, y fue en el seminario teológico. Me dan 10 minutos para dar un mensaje homilético. Y yo anhelaba tanto, hermano, predicarle a los estudiantes. Y ese día me llegó la oportunidad. Yo dije, hoy descubro si soy llamado o no a ser un pastor. Hermano, suelto mi mensaje en esa hora. La decano y el director escucharon mi mensaje. Se pusieron de pie y me dicen, tú eres un pastor, prepárate. Y del primer semestre me pasaron al cuarto semestre a recibir clases de psicología pastoral. Entonces yo dije, ahí se me fue metiendo la psicología y se me fue metiendo la teología, y yo empecé a ministrar, y me llevaron a pastorear la iglesia. Entonces ahí es donde la misionera viene y me dice, hermano, si usted no educa al pueblo, se va a morir de hambre. Muéstreme qué calidad de liderazgo tiene usted. En 15 días lo venimos a visitar. Tuve con ellos 18 años y nunca me fueron a visitar. Pero sin embargo, yo me desarrollé y empecé a escalar. Que dentro de la misión había gente preparada, yo recuerdo que para dedicarse el reverendo Bernardo González, él era el hombre más intelectual, hermano, un hombre muy sabio. Nosotros le llamábamos la biblioteca ambulante. ¿Qué palabra que tú no conocías? Pregúntale a él, hermano, y él te la respondía así, tan. Y yo vi que ese varón tenía demasiado conocimiento, entonces yo me pegué a él. Lo invitaba a comer solo para escucharlo. Nos veníamos juntos, le digo, no te vayas. Nos veníamos en el bus, yo no tenía carro, nos veníamos en el bus, solo yo le armaba una conversación y me encantaba hablar con él, cómo se expresaba. Los mensajes de él eran semidramatizados y yo dije, qué hombre de Dios, hermano. Hasta que un día le dije, Bernardo, yo tengo que llegar a la plenitud de tu conocimiento. Bueno, le dice, estás en el camino. Y así fue. Y cuando nos tocó estudiar teología aquí en la UCR, él fue también. Hermano, nos hicieron competir con él. Mi gran amigo, que en paz descanse y de Dios goce, me hacen competir con él. Y como él tenía un conocimiento absoluto, hermano, de 37 estudiantes que estábamos en teología, 30 se fueron con él y 7 se quedaron conmigo. Porque todos pensaron que con él
iban a ganar. Y en verdad, yo la vi difícil. Yo dije, o sea, mi profesor, yo su estudiante, nos enfrentábamos en este momento. Para mí pero yo dije, aquí tengo que ver cuánto conozco, cuánto yo he aprendido de él. El máster que nos estaba dando la clase le hace la pregunta a él y le dice, si usted no responde, tendrá la oportunidad de usted. Yo con 7 hermanos que confiaron en mí. Y entre ellos estaba el pastor Ronald, dice, lídercito, ánimo, vamos a ganar. Pero también me daba cosas porque era mi profesor, era mi amigo, mi compañero, como dice la gente, mi pata, dicen los peruanos. Cuando le lanzan la pregunta, Pastor Leonardo tenía 1 minuto para reunirse con el grupo y responder. Dan la respuesta equivocada. Le dicen, ahora tiene usted la oportunidad. Hermano, pero así no fue necesario reunirme con el grupo. Yo le digo, tal. Me dieron 100 puntos. Y nos fuimos al almuerzo. Después del almuerzo regresamos y empezó otra vez el debate. Todas se las gané. Vino el pastor y me dijo así: líder, te felicito por la mente brillante que tú tienes. Ahí descubro que mi cabeza estaba libre. ¿Aló? Que entonces mis dones o el don que Dios me había dado estaba libre, que esperaba solo que yo lo desarrolle. Por ejemplo, que han llegado al seminario y están aprendiendo, tranquilo, llegará el momento en cuando van a desarrollar ese don. Aleluya. Imagínate que cuando yo estudié, yo parece como que no aprendía, pero después que me gradué y me tocó la oportunidad de ministrar, oye, qué manera de dilatar mensaje, conocimiento, todos los conocimientos adquiridos, empecé a usarlos. Y se me convirtió en uno. Entonces, cuando fui a pastorear no había música. Entonces, yo cantaba y tocaba la guitarra y yo luego predicaba. Es decir, me volví multifacético, me volví el maestro de orquesta, pero algo me volví. Era todo, hacer papel de higiene. Y yo nunca olvido la predicación más grande, más larga de mi vida, desde las 8 hasta las 12 de la noche. Llega un borracho con un machete y me dice: pastor, acá afuera te espero, ¿ves? Y se paró en la puerta, hermano, un mujer con un machete, hermano, y yo seguí predicando. Y afilaba el machete. Y en el suelo los: acá te espero, me dice el pastor. La gente, nadie se iba porque él estaba en la puerta. Hermano, yo prediqué 1 hora y terminé el mensaje y yo ya no sabía qué decir. Luego tuve que volverme a inventar otro tema. Terminaron 2 horas, me inventé otro tema. Total que eran las 12 de la noche, hermano, hasta que se durmió sentado esperándome. El pueblo de Dios dice amén y nos fuimos todos. Ahí apareció un nuevo don en mi vida. Era un machete. Hermano, era un machete. Usted sabe lo que usa la gente de campo y lo rascaba así en el piso porque era cemento, así afilando. Yo te espero aquí. Bueno, yo dije, ojalá no te duermas. Porque yo por mí, yo me amanecía. De una, de otra forma, ahí apareció un nuevo don, hermano. Siempre parecía mujer, pero era con machete. Y el pueblo que estaba la iglesia llenita esa noche, era un domingo de un culto evangelístico. Nadie se iba, fue el culto más grande que yo he dado en mi vida, hermano. Que yo llamé a vigilia, pero nos quedamos en vigilia. Salimos a las 1 de la mañana. Ya los gallos cantaban, los perros aullaban, las gallinas lloraban. Y el que me quería matar se quedó dormido.
tuve que predicar el lado para que se duerma y nosotros poder salir. Ahí apareció un nuevo don. Y los dones empezaron a fluir en mi vida. Y luego yo no sabía que yo iba a ser maestro. Tampoco lo sabía. Pero cuando yo vi a mi profesor Medardo González, yo dije, no, qué hombre para más brillante en su capacidad, en su inteligencia. Entonces nace en mi corazón el anhelo de ser profesor. Imagínate que me graduó del seminario. Lloré porque yo me acostumbré a ver a los profesores los sábados, mis compañeros estudiantes. Ya una vez que me gradué, había un mes de vacaciones y yo empecé a llorar. Extrañaba tanto el seminario teológico. A los 15 días. ¿Quién va a llorar? Ramón. Va a llorar de felicidad porque ya se va, hermano. A los 15 días llega el director a mi casa con la decana. Dice, hermano líder, su puntaje ha sido lo más alto. Usted es el abanderado del seminario teológico. Prepárese. Tiene que dar la cátedra del Pentateuco y el Espíritu Santo. Listo. Volví a llorar, pero de alegría. Desde ese momento me convierto en un profesor, el mejor de los profesores, y no lo estoy presumiendo. Porque cuando tú tienes un don, lo perfeccionas, lo desarrollas y la gente lo disfruta. Y me convierto durante 15 años en el mejor profesor. Nadie pudo superar. Era el único que hacía la casa abierta. Me gané las preseas Jean-Pierre del Hierro como el mejor profesor. Desarrollé un don de la enseñanza. Por eso usted no ve que todas las cátedras yo las tengo en mi cabeza. Porque esos dones nos dio el Señor. ¿Cuánto lo saben? No diga no puedo, no diga no sé, no diga no entiendo. Si entiende, tranquilo, solo desarrolla. Dice Señor, déjame libre esa cautividad de pensamiento que tengo. Y empieza, dice Señor, ¿y cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es su don? Piero canta, pero don de amor. ¿Cuál es su don? Don Juan. ¿Cuál es su don? ¿Por qué no? A ver, yo pregunto. Estuvimos en una... yo he estado en varias iglesias y he visto mujeres jovencitas tocando batería, jovencitas en teclados, jovencitas tocando. En Manta había una chica de la iglesia Fuente de Salvación. ¿Cómo tocaba esa muchacha el bajo? En Guayaquil una jovencita de 16 años, ¿cómo dominaba el bajo? Le tiraba esa cuerda. Yo me encantaba mirar. Qué don precioso. ¿Por qué ustedes como mujeres, la gente no sabe desarrollar su don? No, es que yo no me gusta. No se trata de que te guste, se trata de que descubran si está en ti o no. Es como, por ejemplo, mi padre fue un sante profesional, mi padre. Y mi papá me dice, venga para que usted aprenda. Dice, un día yo me muero, usted ya tiene con qué defenderse. Digo, papá, a mí no me gusta esa máquina. Y mi papá me decía, ponte a hacer esto. Cómo hacer un hojal, hacer un hilván, cómo coger una basta, cómo hacer un bolsillo y todo. Y hermano, me entraba aquí y se me salía acá. Digo, papá, esto no es para mí. No es para mí. Mi ritmo era otro. Mi papá me decía, bueno, ya. Mi hermano, que el que está estudiando acá en el seminario, mi hermano, él sin aprender, sin que le enseñe, aprendió. Y mira, tremendo sante profesional. Las mejores paradas de la FAL, él es el que le hace todas las paradas de la FAL en Manta. Todo lo que usan en los quirófanos, todo, ¿verdad? Imagínense.
sin tener instructor. Claro que después ya se tecnificó, ya las cosas fueron cambiando, hoy es un hombre capacitado, recibe muchas conferencias, muchos talleres, pero sus manos, y ahí como lo ve chiquito porque es más pequeño que yo, anda a ver la ricura de ropa que te hacen unos vestidos elegantes, unos ternos, hermanos, que solo lo de la FAE lo usan. Y yo le dije, hermano, tu don es para más, ponte una factoría, está soñando con su factoría. Unas camisas clericales, todas mis camisas clericales me las hacen. Y él, lo que mi papá dice, no, él dice, hermano, no, dice, no, ¿cómo que no? Y que mi papá soñaba que yo sea el que le siga, yo, no me gusta. Yo soy malo para eso, hermano. Yo le quebraba agujas, le gastaba hilo, le dañaba tela. Mi papá mejor pasaba era coraje, y para no pasar coraje, ya, sácatela de aquí. Y yo tuve que hacer varias cosas para descubrir mi don. ¿Qué no hice para descubrir mi don? Fui relojero, joyero, fui cerrajero, albañil, zapatero, radiotécnico, que después descubro ya que me encantaba radiotécnico, profesor de artes marciales, Germán. Oh, Dios mío lindo, ¿qué no hice hasta descubrir mi don? La gente renuncia porque algo no le gusta, pero no sigue intentando hasta descubrir para qué naciste en esta vida, hermano. Yo ya descubrí porque yo he nacido. Yo tengo un don. Y doy gloria a Dios que el Señor no solo me ha dado uno, me ha dado abundancia de dones. Pero a veces la iglesia, la congregación, los líderes, como que no. Y yo estoy aquí, bueno, hasta cuando San Juan agacha el dedo, yo no sé cuál va, pero ¿y cuál dedo va a agachar? Yo no sé, pero la gente ha colgado los botines y sabe. Necesitamos formar un grupo hermoso de música. Hey, yo quiero estar, voy a descubrir mi don. Mire, Cortés, en vez de decir, yo voy a la batería, manda al niño. Y está bien hecho, pero el papá debe interesarse. Vaya usted que ya estoy viejo. Ay, hermano, Dios te va a decir, oye, ¿qué hiciste con toda la sabiduría que yo te di en la cabeza? ¿Qué hiciste con toda la habilidad que yo puse en tus manos? ¿Qué hiciste? Viviste 60, 70 años en la tierra. ¿Qué hiciste? ¿Cómo viviste? Mira esa gente que sabe pintar cuadros. Ese arte, hermano, solamente técnica de la mano, la creatividad cerebral. En Salinas, usted va a Salinas y hay un señor que hace, ¿cómo se llama? Castillo de arena. Que cual más va y se toma una foto, claro, deja una moneda. Qué precioso arte. ¿Usted ha visto a esa gente que pinta nomás con con spray? Qué dibujos. Qué técnica. Eso es un don. Hermano, hay un cieguito llamado Alfonso. Ciego. Anda a ver cómo toca la guitarra. Un día le decían el maestro de orquesta. Ciego y tiene 2 mujeres. ¿Cómo habrá conseguido esas 2 mujeres? No lo sabemos, pero tiene 2 mujeres. La blanca, ojos verdes y la otra. Ciego. Que la una tiene que cogerlo y la otra lo coge. Pero ¿sabe lo que hizo? Compró un banquito y se compró el tambor y la batería. Y sobre la guitarra le puso una armónica. Tocaba la guitarra y estaba con todo. Y la gente, ¿cómo se acerca? Era un conjunto completo. Y mira que después hasta lo contrataron para hacer los bailes. Con ese señor. Uno solo. Y anda a ver cómo hacía bailar a la gente. Qué don ese muchacho demostró. Ciego. Ahí vemos a José Feliciano. Ciego. Vayan a ver cómo toca la guitarra. José Feliciano. Soy admirador de José Feliciano.
ciego. Y acá tienen unos ojos verdes, hermano. Tienen las manos completas, los pies completos, todo. ¿Cuál es tu don? El único don que he descubierto es el de comer. El otro don que descubrió, el de dormir. El otro don que descubrió, el de quejarse. O sea, ¿cuáles son nuestros dones? Ahora ella recién descubrió un don. Está tratando con niños, ¿no? Nunca trató con niños. Y sí. Siempre como unos papeles así, pero ahora Si está tratando con niños, en los próximos días va a tratar como un buen esposo, porque ya sabe tratar con niños. El niño grande le va a llegar, ¿entiende? O sea, uno va descubriendo el don. Yo me recuerdo que tú me dijiste, pero yo nunca he trabajado, pero ahora le tiene amor. Descubriste un don, ¿te das cuenta? Entonces, imagínense, por ejemplo, aquí tenemos a Jennifer, aquí vino a descubrir también su don de ser mamá. El don de ser una predicadora. No vino así. Pero ahora, ¿cómo está? Los dones se van descubriendo. Cuando yo conocí a Henry, hermano, una voz que daba coraje hasta escuchar el saludo. No sabía nada de música. Pero mire, cuando llegó a la iglesia, él logró descubrir un don. Gloria a Dios, canta. Toca. Ya aparecen los de las águilas. Ya está. Y eso es bueno porque está desarrollando un don. Solo que le falta perfeccionar, pero ya está descubriendo un don. ¿O no es así? ¿Usted por qué no descubre su don? Mira, hay mujeres que tienen el arte de ser manicuristas. Miren, en la iglesia Manta hay una joven. Hermano, carro del año tiene, solo con pintar. Anoche veía una hermana, sacaba ¿hasta cuánto? 9,000. ¿No se acuerdan? Como 9,000 uñas en el año pinta. En el año. Y ese es el don de ella. Pero anda a ver cómo te dejan las uñas. Que no quieres tocar nada, ni al marido para que no se le salgan. Pero que ese es un arte de ella. Ese es un don que ya tiene ella. Entonces, hay dones que vienen por naturaleza genética, hay dones adquiridos, y ahí viene esa capacidad de dones que Dios ha puesto en nuestra vida para desarrollarlo. Amén, hermano. Qué lindo cuando uno canta. Dice que este hombre, escuchaba parte del testimonio de Jesús Adrián Romero, un hombre que era pastor y estaba en puesto equivocado. Él sale del ministerio porque se afectó su garganta y le produce casi un semicáncer. Y así en ese estado es que empezó a alabar a Dios y descubre el verdadero don. ¿Quién es Jesús Adrián Romero? Es para mí uno de los grandes adoradores de la música contemporánea. Yo aprecio mucho, o sea, la música, disfruto mucho de la música de Jesús Adrián Romero. Mira cómo descubrió su don. Bueno, vale la pena nombrarlo por el don que tenía, Michael Jackson. El único que sabía quebrarse y caminar en la luna. De ahí salieron todos los imitadores, pero ninguno como él. Era único en su especie de color y de arte y en don. Presley, el único que sabía quebrar la pelvis. El único que tenía ese don de hacerlo. Sandro, el único que podía. Cada quien descubrió su don. ¿Por qué la iglesia no logra descubrir el don que tiene? Si el Señor se llevó cautiva la parte negativa de nuestro cerebro y nos dio dones. Y nos está diciendo, a ver, ¿verá que me debe? No, Señor, son regalos, como digo al inicio de la hermana, son regalos de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuánto te vale eso?
Eso no te vale nada, pero sí te metes en problemas, porque cuando Dios te da un don y no lo estás usando, al final tendrás que rendir cuentas de ese don. Ahí está la parábola del talento. ¿Qué hizo uno? Negoció. ¿Qué hizo el otro? Negoció. ¿Y qué hizo el otro? Lo escondió. Ese es el prototipo de la iglesia hoy día. Muchos. Mujeres con grandes habilidades y capacidades. Hombres, hermanos, con grandes conocimientos y grandes habilidades. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Porque no han desarrollado o descubierto el don que Dios le ha dado para que usted haga. Y lo desarrolle como tiene que ser. Hoy estamos en la ciudad del Faro. Yo estoy impactado, hermano, como el señor presidente Rafael Correa ha revivido la historia de Luis Alfaro. Hoy recorriendo el museo, enterándome de lo que yo nunca sabía. Tampoco sabía que todo ecuatoriano tiene derecho a conocer la historia. Y si no encuentra, tiene que exigir que alguien le enseñe la historia. Es un derecho que todos tenemos. Y yo, cuando veo todo el historial de Eloy Alfaro, hermano, yo me quedé totalmente impactado. Los viajes que hace, los cursos de viaje, los tipos de negociaciones, el año, cómo lo hizo, fue increíble. Ese presidente tan pequeño como el general Luis Alfaro tenía una gran pasión. Descubrió su don, la justicia. Y luchó por todos nosotros, sobre todo por las mujeres, por el pueblo laico. Cuando la Iglesia Católica no dejaba estudiar a la gente pobre, a la gente humilde, que solamente estudiaban los de la aristocracia. Pero este hombre, pequeño en su porte, pero muy sabio, muy inteligente, descubre su don y empezó a luchar por los derechos civiles de la mujer. Y mira hoy día, cuántas mujeres lo tenemos ocupando grandes liderazgos políticos, grandes liderazgos religiosos, grandes liderazgos científicos, grandes liderazgos académicos, mujeres. Todo eso porque hubo un hombre que luchó por ese bienestar, como fue el gran Eloy Alfaro. Y cuando llegamos a la parte de la hoguera bárbara, oye, qué tremendo, eso sí que fue impactante. Cuando lo matan en Guayaquil, lo llevan a Quito y en el Parque Ejido es arrastrado e incinerado. Cuando tú te presentas en ese cuadro, y Dios mío, yo le decía a mi esposa, andábamos los tres, una nostalgia que me dio, hermano, como un hombre de corta estatura, pero grande en un don que Dios le dio de luchar por el bien común de un pueblo. ¿Cómo termina sus días, hermano? Y ver ahí la ropa de él, ver el sombrero, la carta que le enviaba a su mujer cuando estaba en Panamá. No, eso es una historia, así que le animo, váyanse al museo de la ciudad del Faro, vayan, aprendan la historia, se va a conmover, hermano, vaya. Pero ese hombre tenía un don maravilloso, es luchar por la libertad común de nuestro país, con los montoneros, montubios y mulatos de Esmeralda, como estoy hablando de la parte natural, criolla, pero descubrió su don. Yo admiro mucho a Rafael Correa en el don de persuadir. Ese don que tiene ese hombre, esa habilidad mental que tiene ese hombre, son dones que Dios da, hermano. ¿Cuánto lo saben? El hombre no es nada si Dios no lo da. El hombre no puede desarrollar si Dios no lo da. Y hay gente que no sabe que Dios le ha dado un regalo maravilloso, pero que no lo está usando, no hace nada. Yo no nací pastor, pero creo que fue un don que Dios me regaló. Por eso me porto bien como pastor, porque de eso tengo que rendir cuentas a Dios. Es importante. ¿Qué está haciendo con su don si usted lo tiene?
Y si no lo tiene, lo ha descubierto. Descúbraselo. ¿Qué hace aquí? ¿O solo vino a cabecearse un momento? A escuchar algo que le gusta. ¿Y su don qué? Mira, mujeres, ¿cuántas mujeres están afuera que quizás tuvieron un día dentro de una iglesia con linda tonalidad para alabar a Dios? Bueno, ¿cuántos jóvenes que pudieron estar ahora formando parte de un ministerio musical, de una sociedad juvenil? ¿Dónde están? En Roma. Nunca descubrieron su don. Concluyo con esto. Fui a la cárcel de Bahía a visitar a una persona. Da miedo. Da miedo de ver tanta gente, jóvenes, que nunca descubrieron sus dones y que cogieron el facilismo, la delincuencia. Y cuando tú entras a la cárcel, todo se te acerca. Y es peligroso. Porque hay gente con mente despiadada, su mente es cautiva. Su rostro nomás refleja el impacto terrible de lo que son adentro, su alma. Y mientras yo estaba ahí adentro, hermano, yo hacía un análisis, Dios mío, tremendo. Y yo decía, muerto no es el que descansa en el silencio de una tumba fría. Muerto es aquel que, sabiendo que está vivo, tiene su alma muerta. Yo decía, qué pena ver jóvenes, hermano, ahí echados a la perdición. Marcados, tatuados, feos, cuando pudieron ser grandes hombres de la historia. Médicos, abogados, arquitectos, ingenieros. ¿Por qué no un buen pastor, un buen profeta, un buen evangelista, unos grandes misioneros? Los que han llegado a la iglesia evangélica y se han encontrado con el Señor Jesucristo, den gracias a Dios, pero a partir de ese momento Dios te ha entregado un don del cual tienes que rendir cuentas. ¿Qué estás haciendo? Cada vez que Dios te entrega un don, es una demanda más que Dios te va a hacer. El Señor te hizo libre de todo cautiverio y te ha regalado preciosos dones. Concluyo con esto. En la segunda iglesia que yo pastoreé había un hermano que quería cantar, pero una voz horrible, la vas a estar coral. Le digo, cuando tú hagas bien, cantes bien, me avisa. Y así fue. ¿Qué ha hecho la chica? La chica lo único que hizo fue ensayar en la casa de ella. Hasta que un día llegó y dice, pastor, dime la oportunidad para cantar. Ok, y ese día, yo le digo, ven, el martes vas a cantar, porque los martes siempre habían poquitos hermanos. Yo dije, bueno, ese día si se equivoca, no. Oiga, y ese día la iglesia estaba full, y yo dije, pero le di la palabra que cante y ahora. Cuando el hermano empezó a cantar, hermano, ¿vinieron los ángeles a arreglar esa voz? ¿O en realidad ella había descubierto el don que estaba en ella? Fue una noche de poder. Desde ese momento esa mujer cantó, pero cantaba con presencia de Dios. El gran filósofo Demóstenes, un gran pensador, un lírico pensador, Demóstenes, ¿qué dijo? Era gago, no sabía hablar, no articulaba frases. ¿Y sabe lo que hacía? Cogía guijarros en su boca, cogía piedras en su boca, se iba frente a la playa de Grecia y ahí empezaba a hablar con piedras en la boca o guijarros, y ahí estaba hablando. ¿Quién fue él? Uno de los más grandes oradores de la historia. Descubrió su don, la oratoria. Ahí tenemos a Alan García, el gran orador, ahora Rafael Correa, el gran orador de Latinoamérica. Precioso don.
Así que Alan ya fue destronado por nuestro presidente. Ahora el gran orador de Latinoamérica, el señor Romero. Pensemos, descubra su don, descúbralo. Descúbralo, pero desarróllelo. Y verán lo que viene como premio de desarrollar tu don. Póngase en pie. El Señor nos hizo libre. No diga no puedo, diga sí puedo. ¿Cuántos van a ser adoradores? ¿Por qué no formar el grupo ministerial de la iglesia? Un precioso tiempo de música, alabanza, adoración. Usted puede. No diga no puedo, diga sí puedo. O diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se limite. Deje que el Espíritu Santo fluya sobre su vida y que el don que está muerto se active y brille. Brille. Pero hágalo. Levante su mano, cierre sus ojos. Señor, gracias. Hoy quiero agradecer, Señor, tu benevolencia, que sin merecerlo me has regalado preciosos dones, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, te agradezco por considerarme parte de este regalo tuyo, Señor. Asimismo, extiendo esta bendición sobre cada persona que está aquí en esta noche. Que cada uno de ellos, Señor, pueda desarrollar el don precioso que tú les das. Y que todo aquel, Señor, que no lo ha descubierto por medio de tu Espíritu Santo, empiece a trabajar, a obrar en lo que está haciendo, Señor. Querido Padre, en el nombre de Jesús te agradezco porque dejaste libre mi pensamiento, mi capacidad, mi habilidad, que hoy la desarrollo en tu casa, en tu ministerio, aquí en tu viña, Señor. Y yo te agradezco, Señor. Te agradezco porque sé que de hoy en adelante toda persona, Señor, va a descubrir su don, el don que tú tienes. De una forma, de otra forma. Pero allí está el don. Señor, bendigo a las mujeres y bendigo a los varones. Bendigo este ministerio. Que se levantarán hombres y mujeres con preciosos dones que tú has entregado, Señor. Que por medio de tu Espíritu Santo estos dones se activen ahora en el nombre de Jesús, y que cada persona se desarrolle y desarrolle bien ese don que tiene, Señor, y los resultados serán grandes. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. En Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al Señor esta noche.